bueno, pues ya sabemos que en estos platillos pues no esperamos ni sustain, esperamos un ataque metaloso, fierroso. Y como les dije en algún otro video que hice acerca de un paquete de estos HCS, ¿para qué son estos platillos? Bueno, son para, acabas de comprar una batería y no tienes platillos, pues bueno, son tus primeros platillos. Si tienes estos platillos de latón que vienen con las baterías, pues bueno, esto podría ser un paso muy arriba de ese tipo de platos. Si das clases, bueno, esos platillos funcionan para ponerlos en tus baterías de los alumnos y que pues le estén dando con todo, que aprendan con esos platillos, funcionan a la perfección, cumplen su cometido. Dicho esto, me lo llevaría al estudio de grabación, no porque aunque el sonido no es realmente malo, prácticamente lo único que vamos a tener va a ser ataque con todo y que microfoneemos cada platillo, lo cual ya es un poco extraño, pero si lo llegamos a hacer nos vamos a dar cuenta que vamos a registrar puro ataque porque estos platillos, como les digo, no tienen sustain. Me lo llevaría a tocar en vivo, pudieran funcionar si tocas en algún lugar pequeño, mediano y la música que tocas no es muy estridente, tal vez pueda salir adelante con una buena microfonía. Los que mejor se defienden son estos contratiempos 14. Déjame en comentarios si te han gustado estos platillos, si los tienes dime en dónde los aplicas, dónde los usas. No olvides suscribirte al canal porque vienen muchas sorpresas para todos los suscriptores y por supuesto agradecer a Musical Montevelo por todas las facilidades otorgadas para la realización de estos videos y poder hacerlas completamente imparciales. Mi nombre es David Adrián y nos vemos hasta la próxima.